hoy en día, yo creo que en el 2024, con la globalización que tenemos, no solo a ámbito de productos, sino también de conceptos y de cultura, creo que tenemos que ir un poco más allá. También es verdad, por otro lado, de que, como estamos hablando, este año que viene, Cataluña será región mundial de la gastronomía. Esto lo tenemos que aprovechar, no solo los cocineros, sino también payeses, productores, payesas, transformadores de producto, para hacer cultura, pero no, y esto es una cosa que muchas veces nos ocurre en los cocineros, no los cocineros y la mesa. La cocina no empieza, un plato no empieza en la cocina de un restaurante. Yo ya soy de esta época en que cuando yo tenía 18 años y te ibas a la discoteca, decir que eras cocinero te ruborizaba un poco. Y ahora los cocineros y las cocineras parecen Bruce Springsteen. Joder, ¿cómo les han subido los enteros? Si uno hace 30 años le hubieran dicho que invirtiera en la bolsa de cocineros, en el Nasdaq, seguro que no habría costado mucho dinero y ahora hay cocineros que cotizarían muy bien, un poco como Nvidia. Pero esto yo creo que es lo que os tiene que ocurrir a vosotros en el caso del origen, en esta primera materia, en la parte de los payeses, las payesas, toda esta gente que viene del campo, porque los cocineros, las cocineras, sin vosotros no somos nada. Yo utilizo un hashtag que evidentemente lo traducí al catalán porque aquí vas poniendo las redes en catalán, pero yo este hashtag lo descubrí una Navidad del 2010 cuando me fui, la única vez que he ido al charco y he ido a Nueva York. Y en medio de Nueva York me encontré un camión que detrás del camión ponía "No farmers, no food, no future". ¿No? Si no hay payeses, no hay cocina y no hay futuro. Y lo utilizo cada vez desde hace ya 14 años, sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur, y es que hace estos 14 años que me doy cuenta, es que es esto, es que si no hay esto no tenemos nada. Con lo cual, primero de todo, Joan, que nos conocemos de hace mucho tiempo y con algunos de vosotros también, pero tenemos que ayudarnos entre todos y sobre todo tenéis que ayudar a vuestros compañeros y compañeras a que los payeses, las payesas, toda esta gente que viene del mundo rural, que son los putos Bruce Springsteens que hay. Porque es que nosotros, oye, yo no cocino igual un carré de cordero del Ripollès que uno de estos que me viene de Australia muy bonito y así, y congelado y eso. Pero no es lo mismo. Nosotros cuando uno sale ahí en la televisión, tendría que salir con sus proveedores, que son los payeses y las payesas. Hay una frase que me gustó mucho de un cocinero que aquí tiene 5 estrellas Michelin, el Paco del Casamar en Llançà, que dice que los payeses es la única partida de la cocina que está fuera del propio restaurante. Y es que es verdad. Es que no es lo mismo hacer un plato con un producto de calidad como puede ser este potro, el cavall prià en català, que una carne de caballo. Lo habéis dicho también antes, hay que diferenciar muy bien lo que es una carne de potro a la que es una carne equina. Es curioso cómo hace un tiempo, en una partida de embutidos que ocurrió, dice, no, la han sacado porque han encontrado, o no, de albóndigas era, ¿no? Albóndigas, estas de Ikea, ¿no? Que habían encontrado carne de caballo en las albóndigas. Y dice, joder, pues de puta madre, ¿no? Ah, no, claro, es que decían que era carne de ternera, pues eran claro, es que no eran de potro, eran, vete a saber de qué carne había. Con lo cual, déjame poner un poco de hincapié en toda esta parte de la cocina y la gastronomía para darnos cuenta de que aquí los actores tenemos la misma responsabilidad. Tengamos un restaurante, tengamos un hotel, tengamos una escuela, tengamos una carnicería, una charcutería o tengamos una casa. La política no se hace como ha pasado esta semana en Estados Unidos, solo votando un día allí. Voy a votar si voto a la Harris o voto a Trump. No. La política se hace cada día cuando uno va a comprar, porque cuando vas a comprar pagas.
Y es cuando tú decides si pagas por un productor o una productora o un país o pagas por un producto de una marca blanca. Tú decides si tu propia vida la alimentas a partir de una marca blanca o la alimentas a partir de productos de verdad. Y aquello que habíamos hablado antes, aquello de este compañero país que decía que ¿cómo te puedes comer la carne que estás criando tú? Pues yo creo que esto es evidente, es que cómo no te puedes comer tú una carne que has criado tú, que sabes lo que ha comido, cómo ha vivido y cómo lo ha sacrificado. Os hemos puesto primero una imagen en formato de loop aquí que hicimos. Nosotros somos un grupo aparte, bueno, aquí somos muy de grupos, yo creo que Cataluña es la parte donde hay del mundo donde hay más asociaciones, yo creo que soy de 27 asociaciones y somos de la asociación de la carne y la brasa, ¿no? Fuera coñas, os lo hemos puesto porque aquí fue muy bueno, yo colgué esto y me llama este hombre y dice, tío, esta carne la corté yo. Digo, claro, es que era tuya, ¿no? Y a esto nos damos cuenta de que muchas veces en la cocina a veces nos falta ver más allá. Es decir, en la cocina vivimos de modas, como en muchas cosas. Cuando un cocinero o una cocinera pone de moda una cosa, en toda España está. Yo cuando estaba en Serie Can Roca en el año 90, 91, me acuerdo de que empezamos a ir, 94 creo, al primer congreso que había de gastronomía. Hoy en día no hay uno, hay 20 congresos de gastronomía. Y tenemos un congreso muy grande de gastronomía que son las redes sociales hoy en día, con lo cual las cosas también han cambiado. Venimos de 3 días, lunes, martes, miércoles, en el Gastronomic Forum de Barcelona y ahora ya no aprendes nada allí. ¿Por qué? Porque las redes es un continuo de aprendizaje. Pero también es verdad que muchas veces para evolucionar tenemos que ir un poco para atrás. Y esto es lo que muchas veces hemos perdido. Y esto es lo que, por ejemplo, muchas veces hay algunos locos que cogemos el coche, hacemos 600 kilómetros, nos vamos a Jiménez de Jamuz a ver este tío loco que tiene ahí bueyes de 2.000 kilos casi, y vamos a comer la carne ahí, con la carne a veces que hay aquí en Cataluña. Pues nos vamos a Jiménez de Jamuz, ¿no? O nos podemos ir al País Vasco a comer chuletones y también tenemos aquí. Pero es que todo es distinto. Yo creo que todo hace un poco de conjunto. Y os he puesto esta pequeña imagen también para que os deis cuenta de que muchas veces, y esto es una de las historias que nosotros hablamos en la escuela, les decimos, oye, aquello que cuando estudiamos en su época hablábamos de carne de primera categoría, segunda categoría, etcétera, ¿no? O cuando hablamos, no, es que el solomillo y el chuletón, la mediana, es la parte mejor del animal, de la ternera o del potro. Esto es mentira. Todas las carnes son de primera categoría si sabemos cómo cocinarlas, si sabemos cómo tratarlas. Con lo cual, en los restaurantes esto lo tenemos muy claro, pero también tiene que estar muy claro todo esto en las carnicerías. Lo más fácil es que hamburguesas, ¿no? Venga, no, la hamburguesa, ¿qué es lo fácil? Es lo fácil para el público final, porque la persona que compra a la carnicería, compra una hamburguesa, sabe que hace pim, pam, pum, fuera, y ya está. Pero a lo mejor no nos tenemos que quedar ahí, a lo mejor podemos ir un poquito más allá. Con lo cual, fijaos en esta imagen en el cual lo que hacemos aquí es hacer pruebas de temperaturas. Evidentemente, podéis ver cómo este costillar que hay aquí debajo con el que hay arriba es muy distinto, ¿no? Uno está a medio metro del fuego, el otro está a 2,5 metros del fuego. Pues la que estaba más tierna, ¿cuál fue? La de arriba. ¿Y por qué? Por una cosa muy fácil, porque el calor, evidentemente después la bajamos y le pegamos el sellado, la reacción de Maillard, pero el calor que incrustamos en la pieza de arriba, el costillar de potro, que llegó a unos 45 grados de temperatura a corazón de producto durante 6 horas y después lo sellamos, que es lo bueno de la carne, sellarla para que te dé este punto de Maillard, este dorado de la grasa y de la carne y que no sea como una carne hervida.
¿eh? Con lo cual, vamos a buscar también esta parte de la cocina más antigua, porque yo creo que es donde puede haber las grandes diferencias. Por ejemplo, una cosa que se ha empezado a poner de moda en algunos restaurantes es esta máquina. Esto, desde un punto de vista comercial e histórico, se le llama camado. El camado no es un... A ver, no hace loop esto. Bueno, esto va bajando, ¿eh? A ver si así, vale. A ver si se abre. El camado, como podéis ver, si no la pararé aquí, ahora. El camado, si os dais cuenta, no es una barbacoa, aunque para que muchas personas esto pueda ser una barbacoa. Sinceramente, yo no me gastaría 2.000 euros para una barbacoa, que la barbacoa la haces con una rejilla de acero inoxidable y cuatro trozos de hormigón. Esto es para hacer cocciones a baja temperatura, a partir de una barbacoa. Esto es cerámica, 2 dedos, casi 3 de grosor, en el que tú pones el carbón abajo, no enciendes todo el carbón, solo enciendes una pequeña parte de carbón y tú juegas en el abrir y cerrar los conductos de esta máquina para cocer. En este caso, esto fue una paletilla de cerdo. Nosotros vamos haciendo pruebas en este camado para ver cómo evolucionan las carnes, para ver cómo las trabajamos. Ahora que aquí se ha puesto de moda el concepto del ahumado, aquí no había ahumados. Los ahumados, aquí cuando yo era pequeño, lo único que tenían ahumados eran las industrias cárnicas, que el ahumado eran polvitos que ponían en el jamón y ya está. Los ahumados son del norte de Europa porque tienen tanta humedad que o ahuman o ahí no secan nada. Aquí los ahumados, ¿qué son ahora? Ahora el ahumado es solo un aroma, no es una forma de conservar un trozo de carne o un trozo de pescado. Con lo cual, esta máquina que tenemos aquí, lo que hacemos es cocinar a baja temperatura, pero también ahumar. Y es una cosa que podemos ver si en el potro esto puede ir bien, porque creo que a veces algunas piezas, como por ejemplo el costillar, cociéndolo 6 o 7 horas aquí, y tranquilo, no tienes que estar ahí. Aquí lo único que tienes que hacer es controlar el pequeño carbón que hay ahí dentro, y si controlas bien los tirajes de fuego van de maravilla. Os quería enseñar también vídeos muy rápidos. A ver si veo el ratón aquí, ¿dónde está? Aquí. De cosas que hemos ido haciendo, porque ¿qué nos ocurre? Que yo que he estado en restaurantes, siempre es lo mismo. Ya la industria ya te lleva a que te vende solo una parte de la carne. Cabe decir, como decía antes, que hablamos de hamburguesa y la hamburguesa es el gran recurso de cualquier empresa, sea pequeñita o sea grande, porque una carne picada, pues tú la puedes utilizar de mil y una forma. Pero, ¿qué ocurre? Que después nunca sabes de dónde está esta parte de la carne picada, ¿no? Aunque una hamburguesa está muy buena, yo creo que tenemos que ir más allá. Las carrilleras, por ejemplo, de potro, las carrilleras de ternera, pero ahora estamos hablando de las de potro, es una carne que aquí, en los años 90, yo me acuerdo que costaban 200 pesetas. Estos son menos de 2 euros. A partir del 91 yo me acuerdo de que aquí había una IGP que se fundió pronto porque era un poco de mentirijilla, que era la IGP Ternera de Girona, que esta gente nos dijo, oye, a ver si hacéis algo con las carrilleras de ternera, porque es que la gente no sabe cómo utilizarlas. Es que es una carne muy dura. Bueno, si es una carne muy dura, lo único que hay que hacer es tecnología, ¿no? Es técnica, es cocinarla hasta que se ablande. Lo único es que tenemos que saber cómo tratar estas carnes. Yo creo que esto, Joan y compañía y toda la trupe de los cocineros de aquí del Ripollès y por extensión de Cataluña, creo que es nuestro deber. Es decir, es
coger todo este despiece de Joan y buscar las mejores fórmulas, las mejores técnicas de cocción para cada una de estas carnes. Y en el caso, por ejemplo, de esta carrillera, ¿por qué no hacerla en frío, como si fuera una lengua? Ayer hicimos una lengua y, hostia, la lengua no es una cosa que se cocine ahora. En el Práctico, que es un libro antiquísimo de gastronomía, es la Biblia de los cocineros de mi época, de los años 90-2000, la lengua a la vinagreta es una cosa muy clásica. Y esto, los carniceros y los charcuteros, es una forma de utilizar de poder vender carne. ¿Por qué los carniceros y los charcuteros tienen que vender carne cruda? Si hoy en día la transformación, hoy en día tú te vas a un supermercado, yo el otro día fui a uno y miré los metros cuadrados que hay de carne fresca sin despedezar, de carne fresca despedezada y de cuarta y quinta gama, y evidentemente yo creo que todos habéis ido a un supermercado, ¿no? Pero ir ahora a una carnicería, ¿cuántos pollos enteros hay y cuánto subproducto despedezado del pollo? Y de la ternera y del cerdo? Dicen que la gente de hoy no tenemos tiempo para cocinar, ¿no? Yo creo que el tiempo que tenemos ahora lo teníamos hace 30 años. Yo creo que mi teléfono marca 24 horas. Lo que ocurre es que ahora la gente los quiere utilizar de otra forma. Necesita hacer jogging, cycling, footing, fitting, making, todo lo que acaba en ding, para después comer o comprar cosas de mala calidad y pagar mucho dinero. El otro día me encontré un amigo mío y digo, no se puede ser, bueno, eso se está grabando, ¿no? No puedo decir palabrotas, ¿no? Pero me encontré un amigo mío en el centro de Barcelona, entrando en el gimnasio, dejando la moto, que vive a 2 kilómetros, o sea, coge la moto de su casa, hace 2 kilómetros de moto y entra a un gimnasio, es decir, paga para un gimnasio yendo en moto y vive a 2 kilómetros, ¿no? Yo en mi casa a mi cuñado le digo a ver si quiere hacer un poco de, ¿cómo se dice esto que ahora todos van ahí haciendo cosas? Paleo training, ¿no? Ahora la gente paga a ir a un gimnasio a hacer paleo training. Aquí en las montañas tenemos muchos árboles para cortar y para sacar. Esto es paleo training, y pueden venir, mira, gratis, y no lo hacemos, ¿no? Digo esto y hago un poco de broma porque si nos damos cuenta, a veces la sociedad hemos perdido un poco el norte, ¿no? Tenemos cosas tan sencillas como esta carrillera que la podemos comer fría, eso sí, no de un taco. Si es fría y es una carne que está dura, aunque sea fría y está cocida, y tiene este punto de gelatina ahí, vamos a cortarla finita. Cuando una señora le hizo descubrir el carpaccio en aquel hotel, en aquel restaurante de Venecia, el Harris Bar, fue porque era una mujer que tenía que comer carne cruda necesitaba hierro, y el hombre dijo, ¿cómo le voy a dar yo un filete a esta mujer? No se lo va a comer, y le empezó a pegar de leches ahí al filete de ternera para dejarlo muy fino y para que lo pudiera deglutir. El tartar, el stick tartar, que ahora hacemos stick tartar de todo, ¿por qué lo cortamos tan finamente y lo picamos? La historia cuenta de que el tartar viene de los tártaros, los bávaros, que ponían un trozo de carne debajo de la silla que era muy dura y en el vaivén del caballo, pues la carne se iba machacando ahí. La gente no se moría de la guerra, se moría de todas las bacterias que tenía el tartar, ¿no? Pero después, como mínimo ahora, nos comemos un tartar de maravilla. Pero la técnica es ancestral, no es de ahora. Otra cosa que, por ejemplo, os quería enseñar, y muchas veces hay mucha gente que en casa tiene miedo a hacer carnes gruesas como un chuletón de estos, ¿no? Y no nos damos cuenta que el gran reto que tenemos aquí solo es el de ver que una carne como estas en casa la podemos hacer, no necesitamos ni una plancha de cobre, ni una barbacoa de 20.000 euros como ahora tienen los restaurantes, sino lo único que tenemos que tener aquí es
el control del reposo de la carne fuera de la nevera X horas para que cuando lo ponemos en el fuego, esta diferencia de temperatura entre el centro del corazón del producto y la parte de afuera sea lo más fácil y lo más rápido posible. Y este es el gran problema de los restaurantes cuando les piden un solomillo muy crudo y tienen el solomillo en la nevera a 2 grados de temperatura, y típico, ¿no?, de la gente. Lo quiero crudo pero caliente. Y el cocinero aquel de antes, el que no se quiere reciclar, dice, pero ¿cómo le voy a hacer esto? Que lo voy a chamuscar, ¿no? No, hoy en día lo podemos hacer. Los vascos lo saben muy bien esto. Cogen el chuletón entero ahí, lo dejan ahí ya a las 7 de la tarde y van cortando los chuletones y a medida que se va acercando a hacer la hora del chuletón, van cogiendo aquellos chuletones y los van acercando como si fuera una tostadora. Pero hoy en día tenemos otra cosa. Desde los años 90, que en el Celler Can Roca parimos esto que hoy en día ya está en todo el mundo y hay más de 3.000 marcas que lo hacen, el Runner. El Runner, aquella maquinita en el cual te calienta el agua y te la menea con una diferencia de menos 0,1 grado. Esto se llama Runner porque lo parieron Joan Roca y Narcís Cané, 2 profesores que tuvieron en la escuela y que esto lo vieron en un laboratorio. De hecho, aquí hay veterinarias, ¿no? Y esto lo utilizaban para hacer cultivos. Uno de ellos dijo, hostia, si esto cogemos un trozo de carne y la envasamos al vacío y la ponemos ahí, podemos cocer un solomillo a 60 grados o a 70 o a 90. No tenemos que cocerlo al horno a 150. ¿Y si lo hacemos esto? Y ahí es donde empezamos todo este rollo que hoy en día vas a cualquier restaurante y te empiezan con lo de la carne cocida a baja temperatura. Empezamos así, a principios de los 90, estamos en el 24, o sea, llevamos ya más de 35 años y para mucha gente y algunos de aquí que sois muy jóvenes, pero para los que tenemos 50 o los que estábamos en la cocina cuando esto lo parimos, hostia, esto hoy en día ya se hace en las casas, pero esto lo podemos aprovechar sobre todo en las carnicerías. Hoy en día es una máquina que tienes máquinas por 80 euros y esto lo puedes hacer en cualquier sitio. Perdón, que esto. Y lo podemos hacer en cualquier sitio. Cualquier cocinero o cualquier charcutero en su carnicería puede coger, que esto es una de las cosas que habéis hablado. ¿Cuál es el gran hándicap de la carne de potro? ¿No? La oxidación. Bueno, muy bien. Me compro la pieza de potro, un redondo, un jarrete, ahora os voy a enseñar. Me cojo un redondo, un jarrete, lo envaso al vacío, lo cuezo y lo vendo cocido. ¿Cuántos metros tiene hoy en día tu carnicería de platos cocinados? Presidente. 4. ¿Y de pollos enteros? ¿Y de carne entera? Imagínate. Y dentro de un año tendrás más y tendrás menos de carne entera. Porque hoy en día los charcuteros, charcuteras, también sois cocineros. Lo único es que vendéis no hasta la mesa, sino hasta el mostrador. Y de esto, mira, ayer mismo estaba con una empresa de Badalona que hace neveras de carnicerías a medida y maduradores, es decir, neveras de maduración a medida. Hoy en día creo que esta gran cultura de la carne nos tiene que servir para que toda esta parte, estos hándicaps que tiene hoy en día la carne de potro, los volvamos a una cosa positiva. Hoy en día a lo mejor, yo hace poco se lo comentaba a Joan, yo compro bacalao, a mí me encanta el bacalao, pero no compro un bacalao entero. ¿Por qué? Porque no me voy a comer el bacalao entero cada día, o no voy a comer el bacalao entero en 4 días un bacalao. Yo compro un bacalao de maravilla de una empresa que solo vende bacalao a los restaurantes. Ahora es un tío que desala el bacalao,
bacalao salado, no bacalao inyectado, sino bacalao salado, que hace el despiece del bacalao, te lo deja al punto de sal, te lo envasa unitariamente, lo ultracongela, y yo compro cajas de 10 kilos de bacalao a 200 y pico de euros, no me acuerdo cómo, me cuesta 5 euros y pico cada trozo de bacalao. La congelación hoy en día no es aquella forma mala de congelar que había de forma solo industrial. La congelación, yo creo que tenemos que entender que hoy en día es un gran aliado. Un producto congelado no tiene por qué ser un producto malo o un producto de baja calidad. Esto un poco como las croquetas. Las croquetas que los de mi época nos hemos comido cuando éramos pequeñitos, era una cosa muy básica. Hoy en día, creo que todos habéis ido a congresos de cocina o hay gente que hace unas croquetas que son de la leche. Son buenísimas, son gustosas y valen dinero. Mira, antes que hablábamos de... Uy, no, ya está. Antes que hablábamos del jarrete, pues mira, esto es un jarrete, el jarrete de Joan, bueno, de un potro de Joan. Es como una cocción al vacío, pero sin ser al vacío. Papel de aluminio, papel de cocina de este antiadherente, el jarrete podéis alinearlo. En este caso yo en casa lo hice sin runner, 6 horas a 150. ¿Lo queréis hacer en formato runner? Solo lo que tenéis que cambiar es el compendio entre temperatura y tiempo. En este caso, ¿qué hice? Una vez cocido, una salsita agridulce. A mí me va mucho esta marcha de los agridulces, miel, un poquito de soja o miel, vinagre, soja. Y este jarrete te lo comes, bueno, este jarrete comido así, tal cual, ya no le falta, sí, solo pan bueno. Pues lo que os decía, esta técnica que habéis visto aquí, de 6 horas 150, la hice porque no me acordé de ponerlo a cocer el día antes, que lo quería poner 24 horas a 65 grados. 24 horas, 65 grados. 6 horas, en este caso, 150. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque una carne, sea la que sea, pensar más o menos, pensar que una carne, el límite de cocción baja a corazón de producto está en torno a los 53, 55 grados. 50 también algunas carnes. El pollo no, pero el pato, el magret de pato sí, un redondo, un chuletón también. Y cuando más duras sean las carnes, a veces más tienes que subir hasta los 63, 66, que aquí tendríamos el mínimo, es decir, entre los 50 y los 66 mínimo a corazón de producto. De aquí a la temperatura convencional de una casa, que puedes tener el horno a unos 150 grados, 180, 130, pero que a corazón de producto te llegue a los 90 grados, que sería 75 grados, si os dais cuenta, es la temperatura, yo siempre digo, de sanidad alimentaria. Todos sabéis que en 75 grados hay la pasteurización, y ahí es donde está el kit de la cuestión, en cómo cocinamos. Hoy en día yo creo que tenemos suficiente conocimiento. Podéis coger desde el primer libro de cocina que hubo de Cocina al Vacío, de Joan Roca y Salvador Brugués, hasta los de hoy, que hay la leche de libros, pero estos 60 y, vamos a decir 60, 63 grados corazón de producto en una cocción hasta las 24 horas. Después, si alguno piensa que esto es mucha electricidad, tranquilos, que se gasta más 1 hora a 200 que 24 horas a 63. Pues digo esto porque en esto siempre está el kit de la cuestión, es decir, los cocineros, tengan estrella Michelin o no, estamos haciendo cocciones a baja temperatura y lo que nos permite es, tanto a nosotros como también a los charcuteros, poder vender una carne en los que el cocinero, el cliente final no tenga que cocinar. Hace muy poco, ahora le estaba diciendo a Sally, le decía, Tony, ¿tú qué ahora? Y no, yo ahora ya voy a empezar a hacer los patés para Navidad. Es que ya estamos ahí. Hay gente que ya está haciendo canelones. Y yo a veces digo, joder, si hay gente que solo se dedica a hacer canelones, ¿por qué hay aún hoteles que se hacen los canelones?
Si tienes personal, muy bien. Pero ahora, hoy en día, el personal de los restaurantes y los hoteles es un problema. Yo creo que en todos los sitios. La gente ahora, por suerte, también se han revoltado un poco y no quieren hacer 16 horas y cobrar 8, que esto ha ocurrido hasta ahora, pero también es verdad que cada vez hay menos, porque la gente ahora quiere vivir del OnlyFans y no vivir de la cocina. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esto ya lo cortaréis del vídeo, ¿vale? Pero es que es verdad, es una situación que tenemos en los que desgraciadamente muchas veces lo que nos ocurre en la cocina es que ahora no hay personal. Pues bueno, vamos a buscar la solución. Y esto lo vemos en el sello de calidad Girona Excel. Tenemos a un agente, a un carnicero que aún no ha dejado la carnicería, pero ahora la carnicería es una cosa residual, solo grandes productos, y gasta su tiempo en hacer sofrito de cebolla. Sofrito de cebolla que en una casa, un buen sofrito, tardas 3 horas, en un restaurante tardas un día. Pues si tienes a un carnicero que se las monta de la mar de bien para hacer sofrito de cebolla, pues ¿por qué lo voy a hacer en un restaurante que no tengo personal? Bueno, pues, ¿por qué vosotros no vendéis también canelones ya hechos? Yo me voy a fiar más de alguien como vosotros, que le lleva la carne a un tío que hace canelones o otro que hace croquetas, porque desde un punto de vista sanitario y de producto siempre será mucho mejor porque solo haces un trabajo. Y esto es también un poco el cambio que estamos haciendo hoy en día, yo creo, en las empresas de transformación. Los restaurantes, evidentemente, hacen sus platos, cada vez hacen menos, pero las empresas se especializan en hacer diferentes tipos de producto. Como por ejemplo este que os paso ahora, que es otro, a ver si es este de aquí, no, este. A ver. Este que también muchas veces las carnes de estofar, hoy en día hay carnes de estofar muy buenas, evidentemente el vídeo está en 1 minuto, pero nosotros podemos hacer un estofado con la carne blandita. Esto sería una carne de stroganoff, con un poco de mostaza, un poco de queso, un poco de nata. Es un plato clásico de la cocina europea del 1900. Con este vídeo yo os quería hablar también de... Todos creo que habéis ido a un restaurante chino, ¿no? ¿Habéis ido? ¿Todos? Sí, vale. ¿Vosotros veis cómo son de blandas, las carnes que hay en un restaurante chino? No te dan trozos grandes. El kit de la cuestión en el restaurante chino no es solo la carne. Es la carne, pero es cómo la cortan, la medida y el tipo de corte que hacen. Y el macerado que hacen en la carne a partir de un almidón de patata y de aromáticos y una cocción muy rápida. Esta semana estamos hablando en el Gastronomic Forum de qué le ocurre a la cocina catalana, ¿no? Si la cocina catalana tiene futuro o no tiene futuro. Creo que en todos los sitios de España estáis viendo cómo hay un plato como el ramen, está cogiendo enteros a platos como la escudella de Carrandolla o como el cocido. ¿Por qué hay tantos restaurantes de ramen ahora en Barcelona? Y el mes de agosto está comiendo ramen la gente con el ventilador allí. Y tú haz aquí en Ripoll, o ahí arriba en el Pallars, que hay alguien que me ha dicho que ha dormido todo el año en edredón, pero en cambio tú haces... Bueno, ahí en la Vall d'Aran es distinto. Tú ahí te vas el mes de agosto y puedes comer olla aranesa. Pero sales de allí, les das esculla carrandolla y dices, ¡uf, qué calor! El otro día aún le dije, ¿qué? ¿Cuándo empiezas a hacer esculla carrandolla? Y me dice, no, cuando haga frío. Coño, ¿dónde? ¿Y por qué? Pues la verdad es que yo creo que, y con esto ya voy acabando, yo creo que una de las cosas que nos está ocurriendo es que nos falta punch, nos falta rock and roll. Tenemos que actualizar, a veces nos pensamos que actualizar la cocina catalana o la charcutería catalana pasa por dar saltos mortales. Y ahora voy a coger un plato y le voy a poner una gelatina caliente, una fría, una espuma, un crujiente, un no sé qué y un no sé cuánto. No.
A lo mejor, para actualizar las albóndigas, lo único que hay que hacer es, en lugar de ponerlas en una cazuela de barro, ponerlas en un brioche. Y ya está. Comerme para desayunar un brioche de albóndigas con setas en un restaurante o en un bar, ¿por qué no? ¿Sabéis vosotros cuál es el gran problema del consumo de cordero en Cataluña, no? Yo no sé también en vuestra zona de España si la gente consume el cordero o no. ¿Sabéis que en Barcelona cuál es quien consume más cordero? Los que hacen el kebab de cordero. ¿Por qué? Es una forma de consumir cordero fácil. Mientras la gente de ciudad se viene los fines de semana aquí al Ripollès a pedir las costillitas a la barbacoa, porque ni tienen barbacoa y solo piensan que los corderos tienen 79 costillitas, ¿eh? ¿Y qué ocurre con los muslos de cordero? Coño, pues vamos a estofarlos, vamos a cocerlos a baja temperatura o vamos a hacer bocadillos. Tenemos que perder el miedo, yo creo, ¿eh? Y aquí te pongo la alfombra, Jordi, de perder el miedo a hacer a veces la comida más sencilla, pero que pensemos en la forma de comer y no hacer tantos saltos mortales como a veces hacen algunos, que ya aburre a veces la gastronomía, ¿cómo os diré?, banal, ¿eh? Porque a mí, bueno, tampoco voy a decir nada, pero a ver, a veces hay platos muy gratuitos en la cocina. Y en cambio, yo creo que comerme un bocadillo de un trozo de redondo de potro con un brioche y una mayonesa de mostaza, pues esto a lo mejor puede ser más catalán que comerme esto con un aire de aceite de l'Empordà, ¿eh? Con lo cual yo creo que nos tenemos que hacer un poco de reflexión entre todos y pensar de que la carne de potro no hay carne ni de primera ni de segunda, sino que todas las carnes son de primera. Lo único es que cocineros, cocineras, charcutería, carnicería, tenemos que darles a los clientes, sean los clientes público final o sea la restauración, lo más hecho posible, ¿eh? Aunque hay muchos que lo hacen muy bien, ¿eh? Como Jordi, que ahora, si os parece, nos vais a hacer una sesión en la cual vais a mezclar toda esta parte de despiece y vamos a ver cuáles carnes podemos hacer solo crudas, cuáles cocinar muy poco o cuáles cocinar un poco más lento, ¿no? Joan, Jordi, aquí vosotros.